Buenas tardes, buenas noches en algunos otros lugares. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo encuentro, a un nuevo seminario web del actual foro Pamela Howard del ICFJ sobre cobertura de crisis mundiales. Por si te perdiste esta última novedad desde el foro, a partir de la semana pasada lanzamos la nueva marca, la nueva imagen de este foro, donde ampliamos el programa, ampliamos los temas que estamos abordando. Como saben, este programa nació en plena pandemia, un poco para poder acompañar, para poder responder, para poder brindar oportunidades, acercar con especialistas, con científicos y en comunidad de colegas para poder seguir aprendiendo y poder seguir, por supuesto, brindando coberturas responsables sobre este tema. Y bueno, ya son 2 años que estamos en pandemia y desde el Centro Internacional para Periodistas se decidió ampliar, por supuesto, el programa y aquí estamos con un nuevo tema que es sobre las huellas de carbono de los más ricos y pobres del planeta. ¿Por qué dice así? Bueno, en breve ya vamos a estar así. Ya le quiero dar la bienvenida y saludarle a Carlos, agradecerle muchísimo por acompañarnos. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Desiree, y muchas gracias al foro por la invitación. Para nosotros es un placer poder compartir esta tarde con todos ustedes. Fantástico. Bueno, Carlos está ahora mismo, él es de Costa Rica, pero está ahora mismo en Guatemala trabajando, ¿no? Sí, yo soy de nacionalidad costarricense, pero vivo en Guatemala, estoy basado aquí en Guatemala, aunque represento trabajo para toda la región de América Latina, no exclusivamente de Guatemala o Centroamérica. Ya que le estamos presentando, quiero hablar un poquito de lo que está haciendo, ¿verdad? Porque ha trabajado en temas de impactos, de desigualdad, el extractivismo, el cambio climático y los derechos humanos, precisamente en países de África y América Latina. Desde el 2009 viene trabajando con Oxfam en temas de influencia y campañas. Actualmente es responsable de temas climáticos para la región de América Latina, justamente basado en Guatemala. Para empezar, Carlos, ¿nos puedes comentar un poquito del trabajo que venís haciendo? Y bueno, queremos conocerte para después meternos de lleno a nuestro tema. Sí, gracias, Desiree, por la presentación. Creo que tal vez una de las cosas más importantes para mencionar en este foro en relación al trabajo que hago yo, pero que hace la organización en general, es que nosotros no somos una organización ambientalista o conservacionista en el sentido estricto de la palabra, sino que trabajamos desde la justicia climática, lo que significa que nos interesa el vínculo que el tema climático tiene con aspectos relacionados a cuestiones económicas, políticas y sociales en los países, en este caso particularmente para América Latina, ¿no? Que es el área específica en la que yo me desenvuelvo, pero lo hacemos a nivel global y tenemos como 3 áreas de trabajo, una relacionada a justicia de género, otra relacionada a justicia económica, que es donde está el grueso, digamos, del trabajo que desarrollamos sobre desigualdad, y esta otra sobre justicia climática. Para nosotros, el aporte más importante es cómo interrelacionamos estos 3 temas. Los temas de justicia climática, justicia económica y justicia de género. Y ese es como el valor agregado que nosotros quisiéramos brindar a la discusión o al debate que se tiene en la región. Gracias, Carlos. Y es tan importante ahora tocar estos temas. De hecho, que es uno de los tantos pedidos que recibimos de colegas de habla hispana que nos pidieron tocar otros temas, ir ampliando. Y bueno, para nuestra suerte se amplió el programa y por ende también los temas, y es de suma ayuda y gran aporte que nos pueden brindar, ¿verdad? Tanto los colegas de la comunidad como también ustedes que están respondiendo a esta necesidad, ¿verdad? Y a estos temas que debemos hablar y que debemos abordarlo de manera responsable. Y precisamente de acuerdo a un nuevo estudio que en breve nuestra compañera Hilda va a compartir allí en el chat, que en noviembre pasado publicaron desde Oxfam, ¿verdad? Que 2030 la huella de carbono del 1% más rico
del planeta será 30 veces superior a la compatible con el objetivo recogido en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, ¿verdad? O sea, ¿qué sabemos más al respecto? Y si podés explicarnos ampliamente, ¿verdad? Y con términos sencillos, qué es, para arrancar, ¿verdad? La huella de carbono y hablarnos un poco sobre este estudio, ¿verdad? Que bueno, ahí va a compartir. Les doy la bienvenida a quienes se suman acá en Zoom, también a través de IJNet Español, a través de Facebook. Allí nuestra compañera Hilda también va a compartir el enlace en vivo para que puedan compartir en sus redes sociales y seguir aprendiendo en comunidad. Carlos, nos quedamos contigo. Gracias, Desiree. Mira, voy a llegar al punto de la pregunta que hiciste, pero antes voy a hacer un rodeo para decir algunas cosas que me parecen importantes y entender por qué creo que ustedes hicieron una escogencia acertada, no necesariamente en invitarme a mí, pero sí en términos temáticos, ¿no? Varios especialistas a nivel internacional, varios investigadoras concuerdan en que dos de los grandes desafíos que vamos a experimentar en la próxima década en América Latina están relacionados con el incremento de la pobreza, de la desigualdad y el cambio climático. Y fundamentalmente las relaciones que hay entre el incremento de la pobreza, de la desigualdad y las crisis climáticas que estamos viviendo en este momento a nivel global, pero en particular en América Latina. Así que me gustaría mucho insistir, y me van a escuchar insistiendo durante toda esta tarde, en la importancia de que el trabajo periodístico de ustedes, el trabajo de investigación de ustedes, consiga abordar esa relación que consideramos fundamental. Ahora, refiriéndome en concreto a los estudios que ha desarrollado Oxfam, quiero comenzar por decirles que nosotros en la organización publicamos un primer reporte, una primera nota importante de referencia en el año 2015. En ese momento, bueno, es una nota que ustedes pueden consultar en internet, se llama La desigualdad extrema de las emisiones de carbono, tiene un nombre más largo, pero si lo buscan de esa manera lo van a poder encontrar, y que estaba relacionada en ese momento al lanzamiento de las negociaciones que derivaron en el Acuerdo de París. ¿Y por qué es importante comenzar por entender esto? Nosotros utilizamos como base de investigación el periodo 1990-2015. Esos 15 años han sido como claves para toda la investigación que hemos venido desarrollando por dos razones fundamentales. En ese periodo, del 90 al 2015, hay casi que un acuerdo a nivel global de un rápido aceleramiento de las condiciones de la crisis climática que experimentamos en este momento a nivel global. Y segundo, también hay una percepción de cómo se ha incrementado la desigualdad en términos de ingresos a nivel planetario. Entonces, esos dos datos empezaron a darnos a nosotros señales y alertas de que podía existir una relación entre los dos elementos, dos de los cuales más nos interesaban a nosotros en nuestro trabajo, y cómo la desigualdad en el crecimiento económico podría estar incidiendo en el rápido agotamiento del presupuesto global de carbono, lo que se conoce como el presupuesto global de carbono, dado que se habían establecido metas hasta el 2030, como tú lo mencionaste al inicio, para poder preservar la temperatura del planeta en 1,5 grados que no sobrepase los 2 grados centígrados. En ese momento, luego de lanzar esa nota que yo te menciono, lanzamos dos reportes más, uno en el 2019, que se llama Injusticia Climática, lo que contaminan los más ricos y pagan los más vulnerables, y lanzamos otra en el 2020, Combatir la desigualdad de las emisiones de carbono, que iban en el mismo sentido, intentando ahondar en esta problemática y señalar a dónde estaban como los hitos centrales, digamos, que nosotros evaluábamos como, digamos, lo más importante de destacar en relación con esto, ¿no?
¿Qué es lo novedoso? Y por eso quería desembocar en el estudio reciente. ¿Qué es lo novedoso del estudio que hemos lanzado, de la nota informativa que hemos lanzado en noviembre del año pasado a propósito de la COP26? Y es que hemos analizado más bien la posible tendencia que se estaría experimentando del periodo 2015 al 2030. Es decir, agarramos otro periodo y proyectamos. Obviamente no podemos hablar como lo hacíamos entonces del 90 al 2015 con datos ya consolidados, sino que hemos hecho una proyección del 2015 al 2030. Si se mantienen las tendencias actuales, estamos apreciando, por decirlo así, un cambio de tendencia en relación a la contaminación, al uso de ese presupuesto, pero fíjate con una conclusión que es muy importante para nosotros, y es que el factor desigualdad sigue siendo clave, y que mismo con el cambio de tendencia que podemos apreciar, que es un ligero descenso en la contaminación que viene de los más ricos en relación con las clases medias y más pobres, finalmente no alcanzamos las metas propuestas en el Acuerdo de París para mantener la temperatura del planeta en 1.5 grados. Quizá ese es como el mensaje más importante que hay en el documento, es decir, si las tendencias se mantienen actualmente, en la práctica no es posible mantener la meta de la temperatura del planeta, y eso está relacionado con los grados de desigualdad que experimentamos a nivel planeta. Los grados de desigualdad en ingresos, como lo decía yo anteriormente, pero también los grados de desigualdad en la emisión de carbono. Y eso tiene que ver, y ahora sí voy a desembocar en tu pregunta concreta, y eso tiene que ver con la huella de carbono. ¿Qué es básicamente la huella de carbono? Pues es la medida que se utiliza, digamos, es la forma en que medimos la manera en que ya sean individuos, empresas o grupos utilizan el carbono o utilizan las diferentes fuentes de energía para hacer un cálculo de cuánto uso se hace de emisiones de CO2, ya sea, repito, por persona o por empresa. Es una forma de medición, para decirlo en palabras simples, es una forma en que medimos cuánto carbono yo emito con las actividades que desarrollo, digámoslo así, que es tal vez la forma más simple de explicar, ¿no? Vamos a seguir hundando, por supuesto, no se preocupen, si tienen alguna pregunta, háganlo en el chat. Allí varios colegas y varias colegas nos están saludando desde Venezuela, Bolivia, Perú, también están, por supuesto, de México, y bueno, la gente que está siguiendo en Facebook, también un saludo para todos y todas ellas. Carlos, justamente, ¿cómo podemos nosotros calcular la huella de carbono de una actividad concreta que desde el más rico al más pobre, ya que estamos hablando en esos términos, ¿verdad? Para, por supuesto, utilizarlo como dato en nuestras publicaciones. O sea, ¿cómo podemos nosotros calcular o a quién podemos recurrir? ¿Cómo hacemos eso, Carlos? Bueno, en principio la manera de calcular la huella no es complicada. Pero existe la huella de carbono de cada uno y se puede calcular por actividad. Pero existen calculadoras, digamos, existen ahora métodos digitales en donde ustedes pueden incluir la información de una actividad y luego la calculadora automáticamente les emite el dato. Por ponerle dos variables de relación, el número de autos que ustedes tienen y los kilómetros que realizan o que ustedes desarrollan en una semana, por decir así. Ustedes colocan en una calculadora estos dos datos y ellos les van a decir cuál es la huella de carbono que ustedes están generando con
el combustible utilizado en los autos. Es muy interesante entender una cosa, decir, la huella de carbono está relacionada a la utilización de energías y particularmente energías fósiles, ¿no? Que son las energías más altamente contaminantes en relación al uso de gases de efecto invernadero. Entonces, generalmente el cálculo se hace en relación con estos aspectos, no en relación con cualquiera de ellos. Y es verdad, y lo vamos a ver ahora, probablemente vaya a haber preguntas sobre esto o interés en relación con esto, es verdad también que existen, la mayor parte de las actividades están relacionadas con el consumo que nosotros hacemos. Y por eso, buena parte de la investigación y de los datos que ustedes han podido ver en el documento están relacionados a los padrones de consumo que se tienen en los países. Entonces, solo para mencionar un dato, ahí en el chat también les estoy compartiendo un ejemplo de una calculadora que se puede utilizar, que es muy fácil, con un ejercicio bastante simple para introducir datos. Algunas de las actividades que más se consideran están relacionadas con el transporte, como yo lo mencioné ahora, para todo el tema que tiene que ver con la movilización, ya sea a través de automóvil o, por ejemplo, el transporte aéreo, para el tema de los viajes, que es uno que muy usualmente utilizamos las organizaciones ahora, ¿no? Que conseguimos medir la huella de carbono que generamos a partir de la cantidad de viajes y el uso del combustible que estos viajes suponen en los vuelos. Y ver la televisión. Ver la televisión es una de las actividades que también tienen un impacto más importante en el uso de la energía, obviamente de la electricidad, digamos, como lo decimos, en los hogares, y dependiendo del tipo de electricidad que estamos utilizando, puede considerarse una de las actividades, digamos, individuales que más huella de carbono genera. Solo para citar dos ejemplos a partir de la pregunta que tú me hacías, y ahí en el chat les he compartido un ejemplo de una calculadora simple, como les digo, que se puede utilizar si quieren o tienen interés en hacer el ejercicio. Ya me imagino todo y toda, después de terminar la conversación, a ver cómo funciona esa calculadora e ir midiendo también, ¿verdad? Desde la casa. Acá Gisela nos dice que ha leído que algunas empresas para remediar su huella compran bonos de carbono en la Amazonía. Si tenés más datos, Gisela, nos puedes compartir. No sé, Carlos, si podemos decir algo al respecto. Sí, es muy importante de lo que está hablando Gisela. Probablemente tiene que ver, yo me imagino, porque tendríamos que profundizar un poco más en la pregunta, pero probablemente está relacionado con el cero neto o con lo que se denomina como una de las ambiciones, incluso que fue reforzadas en la COP26 alrededor de lo que se llama el cero neto. También hay un reporte de Oxfam alrededor de este tema específico, con una llamada de atención por una preocupación que tenemos, y es que algunas prácticas relacionadas con los mercados de carbono podrían estar generando un desplazamiento de las actividades contaminantes de los países más contaminantes a los países que sufren las consecuencias de las actividades contaminantes a nivel global. Y esto está profundamente relacionado con esa desigualdad a la que nos referíamos antes. Como existen mecanismos que permiten que los países que tienen recursos compren estas, por decirlo así, bonos que les permiten contaminar, transfieren la actividad contaminadora a los países que requieren los recursos, pero finalmente, y ellos obviamente aparecen como cumpliendo con los requisitos establecidos en los acuerdos internacionales, pero finalmente las actividades contaminantes continúan y además teniendo impactos muy concretos en los países en donde tenemos las mayores vulnerabilidades registradas en este momento, ¿no? Entonces, esa transferencia de actividades contaminantes
Esa transferencia de vulnerabilidades a los países empobrecidos es uno de los temas que más nos preocupa de la relación que se establece entre la desigualdad y la crisis climática, como lo decía antes. Fantástico. Acá Raquel nos deja como 3 preguntas en uno. Vamos a tratar de ir desglosando, después de ir con otras consultas ahí que tenemos, Carlos, a la mano. ¿De qué sirve, nos pregunta Raquel, que las personas sepan su huella de carbono? Una primera pregunta. ¿De qué sirve? Luego dice, ¿existe la posibilidad de que una persona reduzca su huella de carbono si el sistema económico local está basado en el consumo de energías no renovables? Sí, estas dos preguntas son muy importantes y están profundamente relacionadas. Yo insisto mucho en que una discusión importantísima, incluso para el medio periodístico, es la relación entre lo individual y lo general de la problemática climática. Eh, Definitivamente una persona no puede resolver la crisis climática que estamos enfrentando a nivel global. Una persona, ni siquiera un grupo de personas, es la única responsable y la única que tiene la solución de la crisis climática que experimentamos. Nuestras investigaciones ponen el acento en que el decil más rico tiene una mayor responsabilidad, en tanto consume más y se vuelve más contaminante. Pero eso no quiere decir que la solución descanse solamente en ese grupo económico o en ese grupo social. Acciones individuales son muy importantes y relevantes en materia de toma de conciencia y comprensión de la problemática. Y sobre todo lo son también en materia de cambio de percepción y cambio de cultura que necesitamos experimentar en nuestras prácticas. Y eso se hace desde la relación nuestra en la familia, con nuestros hijos, en la escuela, y en ese sentido sí tiene un efecto, digamos así, un efecto dominó. Yo repito mucho también cuando trabajamos este tema con centros educativos, que una de las cosas que más nos funciona es hablar con los niños y los jóvenes de las escuelas, porque ellos llevan eso a sus padres, que ya tienen, que la mayoría de nosotras ya tenemos una serie de prácticas en relación con el consumo, no siempre muy amigables con el ambiente, pero los niños más rápidamente se permean de cómo hay que cambiar ese chip y esa mentalidad cultural y la llevan a los hogares. Y eso ayuda a producir un cambio en los hogares. Ahora, definitivamente, el principal problema está centrado en el sistema de producción y consumo que tenemos a nivel global. Entonces, si nosotros no damos el salto de lo individual a lo local y global, no vamos a lograr hacer la tarea, y probablemente lo que vamos a hacer es que la gente se frustra, ¿no? Yo puedo comprar el cepillo de dientes de bambú, eso está muy bien, que dicho sea paso es más caro que el cepillo de dientes plástico, me lo vende la misma empresa que es Colgate. Colgate ya hace el cepillito de bambú para que usted esté de manera amigable con el planeta, pero si nosotros no tenemos una incidencia sobre las prácticas generales de Palmolive y de toda la industria que produce plástico y que genera contaminación a nivel y escala planetaria, definitivamente nosotros no vamos a conseguir alcanzar los objetivos fijados en los acuerdos que se tienen desde París hasta la más reciente COP26 en Glasgow, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo si lo que quería decir la compañera es que lo individual es necesario, pero no es suficiente. Yo siempre lo menciono de esta manera. Si hay un aporte, es fundamental, porque una de las cosas que necesitamos hacer es ir cambiando la pauta de nuestras formas de consumo, pero es definitivo que también tenemos toda una sobredeterminación de consumo desde las empresas y lo que significa el mercado a nivel global, o como un día me lo mencionaba un colega, ¿no? Que ahora los supermercados te llaman la atención si tú no llevas tu propia bolsa de tela, porque ya no te quieren dar una bolsa de plástico y te dicen no, porque tienes que
ayudar y proteger el ambiente. ¿Cómo es posible que no andes tu bolsa de, de tela? Y esta persona me decía, y yo no termino de entender eso porque todo lo otro que llevo me lo venden en plásticos, en bolsa de plástico, en botella de plástico, y es el mismo supermercado que me está exigiendo que yo tenga un nivel de conciencia relacionada con el uso de bolsas de plástico. Pero hay una interrelación. Es importante cambiar el uso de las bolsas de plástico y ojalá sí utilizar las bolsas de tela, las bolsas reutilizables, pero no es suficiente si no hacemos un trabajo de influencia y de impacto sobre las grandes empresas y la manera en que estamos produciendo y consumiendo a nivel global. Digamos, Carlos, que es un inicio de para afuera porque está en la caja, pero bueno, va a ser un trabajo para adentro que habría que reemplazar esos envases y esas bolsas. Mismo en la verdulería, ¿verdad? Cuesta muchísimo que para cargar, ¿verdad? Determinadas verduras, frutas y eso tenés que usar plástico, pero para salir del súper tenés que poner en esas bolsas de telas. Pero bueno, ahí vamos. Justamente estaba diciendo Luis en Facebook, aquí se aplicaría aquí se aplicaría el que gana más dinero y que debe pagar más impuestos, dice, con relación a la producción de huellas de carbono. Bueno, voy a hablar algo sobre este tema de los impuestos, ¿no? Porque creo que es un tema bien importante, ¿no? Nosotros sí creemos en Oxfam que quien más tiene debe contribuir más. Fíjese que cambié un poquito el sentido de las palabras, ¿no? Quien más tiene que contribuir más con la sociedad. Finalmente, no es un tema individual, es un tema colectivo. El planeta es uno solo y es un planeta compartido. Y en ese sentido, nosotros sí creemos en la importancia de que hayan impuestos progresivos a la ganancia. Eso sí tiene que ver con los que ganan más y la cuestión de los impuestos, pero también creemos en la importancia de que haya un sistema justo en materia de impuestos. Porque aquí hay una gran discusión y la mayor parte de ustedes seguramente lo saben. El ejemplo más vivo que tuvimos fue recientemente en Francia, la discusión sobre el impuesto a los combustibles y toda la movilización que generó lo que se llamó el movimiento de los chalecos amarillos, porque también hay algunas iniciativas que suponen que la carga impositiva se tiene que distribuir de manera igualitaria entre desiguales. Y entonces nosotros decimos no, de esa manera no, porque va a terminar perjudicando a quienes menos tienen. Entonces no sirve solamente decir así, pongamos impuestos a algunas actividades que generan mayor contaminación. También es necesario revisar los sistemas fiscales en los países para que estos sean más progresivos y más justos. Y en ese sentido tiene que haber una discusión profunda, porque una de las propuestas que hay es tasar o generar impuestos a las actividades contaminantes. Pero nosotros queremos insistir en que no es lo mismo la contaminación de un auto que tiene un campesino que intenta sacar sus productos para poder venderlos en el mercado local, que la contaminación que genera un auto de lujo o la contaminación que generan los viajes de los grandes millonarios, multimillonarios al espacio, por ejemplo. No estamos hablando de lo mismo y por lo tanto exige una revisión de los sistemas fiscales en este sentido. Acá Carol nos pregunta, ¿cómo evalúas, o sea, cómo evalúa en términos generales la cobertura que realizan los medios de comunicación de América Latina en relación con el cambio climático? Primera pregunta. Y lo siguiente, ¿qué recomendaciones nos darías a los periodistas para que podamos pensar en historias que aborden la justicia climática desde múltiples ángulos?
Fantástico, qué excelente esa pregunta, porque, bueno, yo creo que en primer lugar ha crecido mucho el trabajo sobre cambio climático en los medios periodísticos. Creo que hay ya un reconocimiento de que la crisis climática no es una crisis que viene, sino es algo que ya estamos viviendo, es algo que ya estamos experimentando. No la experimentamos de la misma manera todos los grupos sociales ni en todos los países. Hay países más afectados y dentro de los países hay grupos sociales en condiciones de mayor vulnerabilidad, ya sea social o ya sea climática. Los grupos obviamente que son más dependientes de la agricultura, por ejemplo, o los grupos que viven en las costas sufren las condiciones climáticas de una manera más intensa, pero también de forma social. Hablamos, por ejemplo, de las mujeres, de los jóvenes, de las poblaciones rurales, como pueden ser los grupos indígenas o campesinos, que también por su condición de género, etaria o racial, o si ustedes prefieren, digamos, étnica, también sufren las condiciones climáticas o los impactos climáticos de una manera diferenciada. De nuevo, esto está relacionado con la desigualdad y cómo se experimenta la desigualdad en nuestros países. Entonces, definitivamente yo sí veo una mayor cobertura de la temática, tal vez una preocupación que tengo, pero ustedes entienden mucho mejor que mí de esas cuestiones, es que va como por olas, ¿no? Cuando viene la COP26 hay una cobertura muy intensa del tema y luego como que desaparece y empieza otra que tiene que ver con Omicron y luego desaparece Omicron y viene otra que tiene que ver con la crisis de Ucrania, no sé. Y una recomendación que yo haría es hacer un trabajo que nos permita relacionar mejor las problemáticas y las crisis. A propósito de que estamos en un foro que discute crisis globales, encontrar los puntos en que esas crisis se conectan y conseguir demostrar a través de un periodismo investigativo cómo hay conexiones entre diferentes aspectos de estas crisis. Bueno, algunos documentos de Oxfam, el más reciente que lanzamos en Davos sobre el crecimiento de los multimillonarios durante la pandemia de COVID-19, intenta hacer eso. No desde un punto de vista periodístico, pero yo también les recomiendo que vean ese informe, que lo lanzamos esta semana y que es un esfuerzo por ver cómo la desigualdad está creciendo en relación a la crisis pandémica y por qué está sucediendo eso. Y cuál es la relación entre el crecimiento de los multimillonarios y las muertes por COVID-19 alrededor del mundo. Entonces, creo que ese tipo de periodismo que te genera más enlaces, más conexiones y te muestra la complejidad de los problemas, también va a permitir crear públicos mejor informados y más críticos, que yo creo que tendría que ser, terminando de intentar dar una respuesta rápida a la compañera, un objetivo de un periodismo serio, un periodismo investigativo para América Latina, ¿no? Generar mejor información, pero al mismo tiempo ayudando a generar las preguntas claves para públicos más críticos. Tenerle como fuente a Carlos, ¿verdad? Y a otra gente también de Oxfam y otras organizaciones y otros grupos que bueno, se dedican a echarnos una mano para poder informar mejor y de forma responsable. Y hablando de periodistas, ¿qué función podemos cumplir, ¿verdad? Desde nuestros medios, pero acá hay que aclarar, ¿verdad? No todos estamos en medios grandes, hay muchos que estamos en medios pequeños, que somos emprendedores, que somos freelancers, pero dentro de todo ese conjunto, ¿verdad? ¿Qué función podemos cumplir para ayudar a reducir las huellas de carbono? Antes quería decir una cosa que se me quedó pendiente sobre el periodismo y cómo abordar la justicia climática. La clave del tema de la justicia climática es cómo relacionas
los aspectos, digamos por decirlo así, técnicos, científicos del cambio climático con los elementos económicos y políticos que están por detrás de esta crisis o de los desafíos que tenemos alrededor del mundo. Entonces, elemento que nosotros consideramos muy importante del trabajo de la justicia climática es cómo ayudamos a potenciar la voz de los locales. Y esto es fundamental. Yo ni siquiera me atrevo a decir dar voz, porque las mujeres, las comunidades indígenas tienen una voz súper potente. No es solo la voz hablada, es incluso el testimonio de lo que hacen día a día en las comunidades, pero aparece invisibilizado en los grandes medios de comunicación. Ya sea por omisión o ya sea por la manera en que cubren la problemática del cambio climático. Entonces, una cosa que yo diría es que me parece fundamental que cada vez que vamos a trabajar aspectos relacionados con el tema climático, vayamos a conversar con las personas que están en las comunidades, que son las personas más vulnerables, pero que además son las personas que ya están implementando alternativas a los problemas climáticos que están sufriendo. Esas personas nos van a mostrar, por un lado, cuál es el problema que viven, pero también cómo lo están enfrentando. Y a veces estamos intentando encontrar soluciones tecnológicas súper elaboradas y súper complejas, cuando muchas comunidades ya están dando una respuesta al problema climático, pero simplemente porque son simples o porque están en comunidades indígenas o comunidades campesinas, no las visibilizamos de manera adecuada en nuestro trabajo. Me refiero al trabajo periodístico, incluso al trabajo nuestro en las ONGs internacionales. Entonces, antes quería referirme a eso porque también estaba en la pregunta anterior. Creo que el tema de la huella es un tema que tiene que ver con la educación y el cambio en la cultura de consumo. Pero volvemos a la relación entre lo individual y lo general relacionado a las pautas de consumo. Para mí, y yo creo que lo más interesante que puede hacer el periodismo es mostrar de nuevo esa relación entre cómo el uso de mi cepillo de dientes está relacionado con las prácticas de una gran empresa que está generando determinados impactos en comunidades concretas o a nivel global. Ahora veía ahí rápidamente, porque yo no, al mismo tiempo que hablo no consigo, no sé si es una falla mía o es general, pero no consigo leer todo lo que aparece en el chat a la vez que hablo, pero vi que alguien hablaba de greenwashing, de las prácticas de greenwashing de Colgate, por ejemplo, de Palmolive. Para el cepillo. Un ejemplo, si yo no tengo nada contra Colgate en particular, si Colgate desarrolla prácticas de greenwashing, no sería la única empresa que lo hace, son muchas. Y eso sí sería muy interesante, ver al periodismo investigando sobre cómo esas prácticas desde lo local, desde lo específico, desde lo individual, tienen un correlato en la forma de consumo y de producción global. De nuevo, esa relación. Mostrar cómo la desigualdad en el uso del presupuesto global de carbono está impactando en los objetivos que tenemos para mantener la temperatura del planeta, quiénes son los principales responsables de eso y obviamente qué iniciativas se están desarrollando para poder contrarrestar los efectos de esas prácticas. Solo para mencionar una cuestión muy específica, todo el servicio, por decirlo en términos incluso de mercado, todo el servicio de protección de bosques que generan las comunidades indígenas en sus territorios es fundamental para la fijación de las emisiones de gases efectos invernadero. Y muchas veces eso no se considera en nuestro trabajo y en lo que hacemos y cómo visibilizamos el aporte de las comunidades indígenas, el trabajo que están haciendo las comunidades indígenas, no solo para sus territorios, sino a nivel planetario. Vanessa, en
desde Facebook nos escribe y nos dice adoptar acciones como no encender tantas luces, comer menos carne, caminar al trabajo o reciclar, realmente ayudan a reducir la huella de carbono. ¿En qué medida contribuyen a atenuar los efectos del cambio climático? Vamos a ver. Voy a hacer una respuesta muy personal. No voy a decir que esto es institucional porque no lo es. Es mi visión específica sobre esto. Eh, es importante hacerlo. Repito, es importante que cambiemos nuestras pautas de consumo. Es importante que utilicemos focos para la electricidad que reducen el consumo de energía eléctrica. Es importante que caminemos más. Es importante que consumamos menos carne. Eh, Todo esto es fundamental. Pero si solo hacemos eso a nivel individual, no vamos a alcanzar los objetivos que necesitamos a nivel planetario para mantener la temperatura del planeta en 1.5. Este es para mí el gran tema. Es decir, si Desiree y Carlos solamente hacen eso a nivel individual, no vamos a alcanzar las metas que necesitamos lograr como humanidad. Pero eso puede ser un detonante para el activismo que necesitamos desarrollar. Y en ese sentido quiero retomar otro tema en relación con el periodismo. Yo creo que el periodismo crítico, así le voy a llamar esta tarde, no debería tener ningún temor en inscribirse al mismo tiempo en un activismo de base climático responsable. Al mismo tiempo que hacemos periodismo crítico, yo creo que tenemos que convertirnos todas y todas en activistas de lo que hacemos. Y obviamente no se puede hacer eso si yo les digo lo que hay que hacer y luego hago todo lo contrario en mi vida cotidiana, ¿no? Es decir, si yo les digo a ustedes que hay un problema muy grave con el cambio de uso de suelo en la Amazonía para la producción de ganado, para carne, y luego el fin de semana voy a todos los churrascos posibles y me como una vaca entera por, por mi cuenta. Es decir, creo que esa inconsistencia no va a ayudar a generar un cambio, pero empezar con uno mismo es empezar a cobrar conciencia de un activismo que se tiene que expandir hacia otros niveles. Y en esa expansión hacia otros niveles, pues comienza el trabajo investigativo, crítico, desde el periodismo y de advocacy e incidencia desde las ONGs como la que yo trabajo, ¿no? Ahora, si se junta eso tiene una potencialidad bárbara. Yo por eso estoy feliz de este diálogo que tenemos en esta tarde, porque cuando usted relaciona el periodismo investigativo y crítico con el trabajo de advocacy e incidencia que pueden hacer las ONGs, ya sean nacionales o internacionales, o que pueden hacer los colectivos ciudadanos, usted tiene una potencialidad enorme. Cuando usted tiene eso de manera separada, usted le resta potencialidad, ¿no? Digámoslo así. Solo hacer periodismo crítico o investigativo no sirve. Sirve, pero si no lo relacionamos con las prácticas de otros, le restamos potencialidad y le restamos injerencia en los problemas regionales y globales. Totalmente. Voy a enlazar un comentario que nos deja Patricio acá en Zoom con otro colega que nos escribió en Facebook. Patricio nos dice, la mega industria contaminadora nos hace sentir culpables y nuestras acciones son importantes para ellos, pero ellos deben hacer lo macro, lo más grande. Y después nos dicen, trasladar la responsabilidad de los daños causados al medio ambiente a las acciones de cada individuo, ¿no sería una manera de buscar distraer el daño causado por grandes empresas o corporaciones? ¿Cuáles son las dimensiones de lo que causa cada sector o grupo, sea rico o pobre? Sí, yo estoy parcialmente de acuerdo con esa última aseveración.
por lo que dije antes, no voy a repetirme demasiado sobre el tema, porque estoy parcialmente de acuerdo, porque si solo se trata de una transferencia de responsabilidades a los individuos, sí, no tengo ninguna duda que se trata de eso. Se trata de una manera de salvar finalmente la responsabilidad de quienes más contaminan, digámoslo así. Pero también no asumir que tiene que haber un cambio en nuestra conducta, aunque sea individual, pues es una manera también de que nos zafamos del problema como si no tuviera que ver con nosotros. Por eso yo insisto en que tiene que haber una interrelación entre los dos elementos, ¿no? Al mismo tiempo que vemos la problemática global, intentamos comprender cómo ésta se relaciona con mis prácticas y cómo desde mis prácticas también yo puedo ayudar a que se visibilice el problema a nivel global. Justamente de eso tratan los informes que hemos venido publicando en Oxfam, en el sentido de mostrar cómo el 10% más rico de la población mundial genera mayor impacto y mayor emisiones que hasta el 50% de la población más pobre a nivel planetario. Es decir, cómo efectivamente tenemos un problema seriosísimo en este sentido, ¿no? Yo quiero insistir que si bien es cierto, el impacto del cambio climático se vive a nivel global, las consecuencias no son iguales para todos los sectores ni para todas las personas. Y esto es muy importante que lo visibilicemos también en el trabajo periodístico. Deciré, voy a necesitar 2 segundos, 2 segundos nada más. Te pido un minuto, un segundo. Sí, por supuesto. Bueno, acá con Carlos estamos tratando de abordar desde la labor, obviamente, que como periodistas necesitamos encabezar de forma responsable. Han publicado precisamente un estudio el año pasado, en noviembre, que en 2030 la huella de carbono del 1% más rico del planeta será 30 veces superior a la compatible con el objetivo recogido, ¿verdad?, en el Acuerdo de París, de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. ¿Y qué sabemos al respecto? Bueno, eso es lo que nos está explicando precisamente Carlos, desde las acciones individuales que se deben de trasladar a otros grupos, y que eso es fundamental para poder trabajarlo. Esto también nos insta a volvernos activistas, ¿verdad, Carlos? Que es importante también tener en cuenta eso. Bueno, y como yo decía antes, lo individual es importante, pero no es suficiente. Por supuesto. Elena, por ejemplo, acá yo compartí allí en el chat el enlace de IJNet, donde siempre publicamos becas, convocatorias, todo para colegas periodistas de habla hispana. Y si de por ahí sabes alguno, Carlos, nos puedes mencionar, ¿verdad? Existen fuentes de financiamiento para investigaciones periodísticas sobre acciones para afrontar el cambio climático. ¿Conocerías alguno? ¿Sabes de otros? Bueno, no estoy seguro Okay. en ese campo, pero lo que nosotros hacemos en Oxfam, a veces con la Fundación Gabriel García Márquez de Colombia, hemos hecho cursos con periodistas y también estamos haciendo algunos trabajos de capacitación con periodistas en determinados temas. Con la Fundación Gabriel García Márquez sí son como unas becas, por llamarlo de alguna manera, en el cual algunos proyectos investigativos de periodismo que se presentan, digamos, damos algún financiamiento para que se puedan desarrollar y creo que sí, compartan mi correo electrónico para que se pongan en contacto conmigo. Esto que estoy hablando de la Fundación Gabriel García Márquez no lo hemos hecho para temas climáticos, pero para otros temas. Pero sí conozco organizaciones que están trabajando a formación de periodistas para temas climáticos que pueda ser interesante para ustedes.
y a mí me interesa mucho vincularme con algunos colectivos periodísticos para desarrollar y profundizar más en este tipo de investigaciones. Entonces, con mucho gusto, de repente se nos ocurren buenas ideas conversando después de este espacio. Sí, ahí o sea, te preguntaron por tu correo, algún contacto para poder escribirte. Seguramente Raquel nos avisás si la entrevistaste para poder compartir también esa nota. Saben que está a disposición, obviamente, de la comunidad. Compártanos para que también nosotros podamos hacerlo a través de nuestras redes y a través de la misma comunidad, ¿verdad? Eh, bueno, ya estamos por cerrar, Carlos. Muchísimas gracias, agradeciéndote de vuelta por decirnos sí, por esta charla tan amena y bueno, por entender un poco este mecanismo y cómo de esta mirada nosotros podemos hacer coberturas con otros enfoques, de acercarnos más a las comunidades, de entender las soluciones también que están dando determinadas comunidades desde lo local a lo nacional, ¿verdad? Ir buscando, hurgando esas historias que nos esperan, ¿verdad? Que nos esperan a reportar. ¿Y qué implica, ya que estamos en plena pandemia, tenía que preguntarte, Carlos, qué implica comunicar sobre la crisis climática en pandemia, en esta era de COVID-19? Bueno, mira, retomando el tema que nos tiene acá, que no es solo lo creciente en América Latina, creo que es fundamental mostrar desde el periodismo cómo la crisis que estamos viviendo en América Latina por la pandemia lo que ha hecho es profundizar condiciones estructurales que ya veníamos experimentando en nuestro país relacionada con el rezago de los sistemas de salud, el rezago de los sistemas educativos, el rezago en la inversión digital en nuestros países, la problemática de la inversión pública que sufrimos en toda América Latina y de cómo, por decirlo de una manera, digamos, gráfica, la pandemia nos agarra con las manos en alto a todos en los países debido a estas problemáticas, digamos, estructurales, como yo lo mencionaba antes, y cómo efectivamente un problema como la pandemia del COVID-19 está generando un incremento de la pobreza, pero también un incremento de la riqueza en determinados sectores de la población. Esto es muy, muy importante de investigarlo, de profundizarlo. Me gustaría reincidir en lo que les decía antes, de que vean este último reporte que hemos hecho para el Foro Económico de Davos. Dame un instante y también se los puedo compartir por acá de una vez, porque creo que es sumamente bueno. Aquí les voy a compartir el resumen en español. Hay un documento mucho más grande que está en inglés, pero este les puede servir ya como para empezar a darse cuenta de qué se trata. Carlos, que es una guía resumen por lo que estoy viendo. Acá, por ejemplo, Raquel nos dice: el periodismo ambiental independiente necesita apoyo para seguir generando noticias con rigor y contribuir desde el periodismo al entendimiento y cuidado de nuestro entorno natural. Y también Carol, muy gentilmente, que hablando de capacitaciones, ¿verdad? Aprovecha para compartir una guía. Les invito a que puedan guardar esa guía. Lo compartimos a través del grupo en Facebook. Es una guía súper interesante de cómo es importante volver a ese enfoque de salud para poder abordar otros temas como el tema de cambio climático y demás, ¿verdad? Es justamente una guía que es para periodistas que lideró precisamente Carolina. Eh, desde la ONG la que trabaja, que se llama Salud Sin Daño, con recomendaciones para incluir, como les dije, el enfoque de salud en las noticias. Así que les invito a que vean esa guía. Lo compartimos en nuestro grupo en Facebook, en la comunidad del foro. Allí van a poder tener acceso también a dicha guía. Muchísimas gracias, Carol, por recordarnos. También genera, a ver, Elena nos dice que también genera un aumento de la huella de carbono
por la gran cantidad de productos de limpieza, los tapabocas, las inyectadoras, basura plástica en aumento. Sí. Y sí, ¿querés decir algo al respecto después para poder ir cerrando? Sí, hay una cosa importante en relación con esto que está, ese comentario que hace Elena, yo estoy de acuerdo con ella. Hay una cuestión que tenemos que asumir en relación con la huella de carbono. La huella lo que intenta medir es lo que nosotros generamos a partir de las actividades desarrolladas, las emisiones que generamos a partir de las actividades generadas. Y prácticamente casi todas las actividades que nosotros desarrollamos generan algún tipo de emisión, ¿no? Algunas más contaminantes que otras. Entonces, la idea con el tema de la huella de carbono no es intentar buscar un ideal de pureza tal que las actividades que desarrollamos no generen ningún tipo de emisión, sino es cómo vamos aproximándonos a un tratamiento de todo eso que estamos generando que nos permitan ir reduciendo el grado de emisión. Porque claro, en este momento hay que usar tapabocas o barbijos o cubrebocas, como le llamen en sus países. En este momento hay que hacerlo. Y algunos de esos son desechables y yo no le voy a pedir a la gente que lo siga utilizando si yo sé que ha perdido eficacia porque se trata de una cuestión desechable. Ahora, una cosa es si yo ese tapabocas lo tiro en medio de la calle, como comúnmente lo veo en nuestras ciudades, donde encontramos ahora tapabocas en todo lado tirados. Y otra cosa es si yo hago un tratamiento de ese residuo para evitar que el impacto que ese residuo tenga sea tan grande como si quedara totalmente descubierto o lanzado en medio de condiciones inadecuadas, ¿no? Entonces, es evidente que no hay una manera desde lo individual de decir, a partir de mañana ya no voy a emitir más carbono con mis actividades. Pero seguramente es muy difícil. Yo lo intento en casa, por ejemplo. Yo practico las formas de reciclaje, pero sinceramente cuando las cosas salen de mi casa, yo no estoy seguro que las empresas de basura municipales efectivamente utilizan o aprovechan esa posibilidad de reciclaje de vidrio o de plástico o de papel, o si al final lo tiran todo. Pero, por ejemplo, he tenido conversaciones con autoridades municipales para poder decirles, porque por eso hablaba, perdón, deciré que me extienden esto, por eso hablaba de la importancia de pasar de la acción individual a la acción más colectiva. Porque una vez que, por ejemplo, estoy usando el ejemplo concreto de mi práctica de reciclaje, una vez que yo comencé con el reciclaje de mis residuos en casa, un día me puse a pensar y dije, bueno, de nada me sirve a mí separar la botella aquí, si cuando yo la dejo con la empresa municipal de basura, la empresa la junta con todo el resto de residuos y la lanza a cualquier lugar. Entonces, creo que me voy a tener que interesar por qué hace la empresa municipal con esos residuos. Entonces ya tuve que ir a hablar con la empresa municipal para ver qué es lo que hacen con los residuos. Y ya la empresa municipal dijo, bueno, no tenemos condiciones para tratar ese plástico. Pero ya conocíamos un grupo de vecinos, ya conocíamos otra empresa que estaba interesada en tratar los plásticos porque los puede vender y genera recursos a partir de la venta de esos plásticos. Y ya pudimos hacer la conexión con la empresa de recolección de basura municipal y la parte de plástico quedó resuelta. Hay otra parte que no están resueltas, pero eso es lo que quiero decir con esto, ¿no? Porque al final vas a comprar la botellita de plástico, al final tenés la botellita de plástico porque te venden el producto en una botella de vidrio y es incluso más cara, más difícil. Si podés comprarla de vidrio, mejor, pero yo también sé que no le podemos pedir a todo el mundo porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de consumo. Y desgraciadamente de esto se ha hecho un negocio también. Sí, totalmente. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a ustedes del otro lado
que nos acompañaron acá en Zoom, a través de Facebook, a través de la fanpage de IJNet Español. La grabación de este encuentro lo van a encontrar disponible en nuestra comunidad en Facebook. Allí le va a recordar otra vez con el enlace para que se puedan sumar a quienes todavía no lo están. Allí compartimos oportunidades, herramientas, actividades, cursos, becas, todo lo que haya para habla hispana. Muchísimas gracias por acompañarnos y la próxima semana vamos a tener un café, el primer café del año, café de periodistas, en un formato más privado, donde no grabamos y charlamos entre colegas para poder aprender mejor sobre copywriting para contenidos periodísticos. Así es que les espero para que nos puedan compartir sus experiencias y podamos seguir aprendiendo y seguir creciendo en comunidad. Muchísimas gracias, Carlos, de vuelta y será hasta la próxima. Mucho Chao, gusto, chao a un todos. placer. Chao, buenas tardes. Gracias, gracias.